Extra urgente. Ramaswamy dice: estoy en contra del seguimiento al presidente patriota. Juez autorizó expediente judicial secreto que declaraba al patriota riesgo de fuga. Representante Weber dice: priorizar la investigación de juicio político de Joe. Extra está sucediendo ahora. El empresario y candidato presidencial republicano de 2024, Vivek Ramaswamy, dijo que las acusaciones federales contra el presidente patriota no son más que persecución politizada mediante enjuiciamiento. Además, Ramaswamy dijo que si es elegido, perdonará al presidente patriota el primer día en el cargo. Ramaswamy hizo sus comentarios sobre la agenda estadounidense en una amplia entrevista sobre su plataforma como candidato republicano en 2024. Al señalar que es un oponente del patriota en las primarias republicanas y que está votando en un tercer lugar muy distante, Ramaswamy todavía calificó los procesos penales contra el patriota por lo que son. Ramaswamy todavía calificó los procesos penales contra el patriota por lo que son. Esta es una persecución politizada a través del enjuiciamiento contra un hombre, y si su apellido no fuera Trump, no hay posibilidad de que presenten ninguno de estos casos en su contra, dijo. Sería más fácil para mí si el presidente patriota no estuviera en esta carrera, continuó, pero no es así como quiero ganar. No deberíamos tener un estado policial administrativo federal que elimine a sus oponentes de la competencia. Eso no es como hacemos las cosas en los Estados Unidos y por eso estoy completamente en contra. Ramaswamy también expuso sus posiciones sobre varios otros temas, incluida la descripción de su plan para llegar a las causas fundamentales de los hechos negativos en Estados Unidos. Enmarcó esas causas como migración, salud mental y restauración de la ley del orden, dejando que las fuerzas del orden hagan su trabajo en este país. Si bien sus puntos de vista sobre el cierre de la frontera sur y ser pro policía son ideales muy republicanos, el aspirante republicano a la presidencia tenía una visión muy diferente sobre cómo combatir los problemas de la salud mental. Hemos visto una correlación directamente inversa entre el aumento de los hechos negativos y el cierre de las instituciones psiquiátricas, dijo Ramaswamy. Ese es un tercer riel, del que se supone que no debes hablar como político. No quiero asumirlo. Creo que necesitamos reabrir las instituciones psiquiátricas para manejar la epidemia de la salud mental y enfermedades psiquiátricas en todo nuestro país. Ramaswamy también se mostró inflexible sobre la protección de Medicare y la seguridad social y enfatizó: no hay recortes para las personas mayores, repitió 3 veces. Sin embargo, dijo que buscaría políticas que incentiven a las personas a hacer exactamente lo contrario de lo que es mejor para ellos. Ejemplo, me pagan más por no trabajar que por trabajar. Que le paguen más por vivir como madre soltera, por ejemplo, que como una unidad familiar. Con respecto al no nacimiento, Ramaswamy dijo que es pro vida, sin disculpas, y habló de caminar el camino con los estadounidenses para convertir el problema de los derechos de las mujeres en un problema de los derechos humanos. Como candidato, está a favor del no nacimiento en caso de hechos negativos. Sin embargo, Ramaswamy también dejó en claro que personalmente está en contra del no nacimiento, incluso en esos casos. Luego, Ramaswamy dirigió la conversación a los graduados de la escuela secundaria y dijo que todos ellos deberían tener que aprobar el examen de educación cívica que exigimos a los migrantes en camino hacia la ciudadanía, o al menos servir en el ejército de los Estados Unidos o como socorrista durante 6 meses, a lo mínimo. Estamos en una crisis de orgullo nacional, dijo, especialmente entre los jóvenes. De otro lado, un juez federal aprobó una citación secreta que involucra
un caso presentado contra Donald Trump por el abogado especial Jack Smith, que en opinión de un experto legal, hizo una afirmación facialmente absurda sobre el presidente patriota. Como se señaló en una breve columna publicada el jueves por el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, Jonathan Turley, la divulgación de una citación de la Red del Pajarito por parte del fiscal especial Jack Smith fue sorprendente en varios aspectos, escribió, incluida la multa masiva de $350,000 en la red social, empresa de medios impuesta por la jueza federal de distrito Beryl Howell, nombrada por Obama. Pero no fue solo la multa lo que llamó su atención. Los dos elementos más sorprendentes y preocupantes fueron que la citación era secreta y Howell la testificó en parte porque el patriota era un riesgo de fuga. Ninguno de los dos parece justificado en este caso, incluso suponiendo que la citación estuviera justificada en otros aspectos. El tribunal de primera instancia señaló: el tribunal de distrito determinó que había motivos razonables para creer que revelar la orden judicial al presidente patriota pondría en serio riesgo la investigación en curso al darle la oportunidad de destruir evidencia, cambiar patrones de comportamiento o notificar a los confederados. Turley continuó explicando por qué encontró tan infundada la afirmación de riesgo de fuga. El juez Howell, en realidad, estuvo de acuerdo en que el presidente patriota era un riesgo de fuga. Procesa eso por un segundo, escribió Turley. El patriota tiene seguridad 24/7, así que Howell estuvo de acuerdo en que podría deshacerse de su importante equipo de seguridad, evadirlos e irse a la fuga. Es una de las figuras más reconocidas en el mundo. Tendría que ir a Marte a vivir en el incógnito. Es fácilmente absurdo. El patriota ha sido demandado y acusado penalmente en todo el país. Él nunca ha hecho un descanso para ello. ¿A dónde iría? Cuba, preguntó y agregó. El hallazgo de un riesgo de fuga socava la credibilidad de la orden del tribunal. Esto no es para cuestionar la capacidad de forzar la divulgación de la información. Sin embargo, la necesidad de secreto está lejos de ser evidente. Más bien, logró evitar cualquier desafío. A principios de esta semana, el patriota parecía dispuesto a desafiar una orden judicial solicitada por Smith que limitaría lo que podría decir públicamente sobre su caso del 6 de enero. El martes, el patriota prometió que hablará sobre los cargos penales que ahora enfrenta por las acusaciones de que intentó anular los comicios en 2020, acusando a los fiscales federales de quitarme mis derechos de la primera enmienda, como informó un medio. El medio agregó: la semana pasada, el abogado especial Jack Smith le pidió a la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, que impusiera una llamada orden de protección que evitaría que el patriota revele evidencia que el abogado entrega a sus abogados como parte del proceso de descubrimiento. Los propios abogados del patriota optaron por objetar una orden de protección y, en cambio, pidieron que el juez establezca una versión que sea menos restrictiva que la propuesta por el gobierno. Los abogados del patriota le pidieron a Chutkan que protegiera solo materiales genuinamente sensibles para proteger sus derechos. Pero el patriota está luchando en múltiples frentes, mientras trata de superar 3 acusaciones y recuperar la presidencia. El martes, cuando reprendió a los fiscales y a Joe, el patriota estaba luchando en la arena política en un mitin aquí. El patriota dijo que Joe quiere que el fiscal, este tipo Jack Smith, presente una orden judicial que me quite los derechos de la primera enmienda para que no pueda hablar a una multitud estridente en Windham. Dijo que no responder a las preguntas de los medios sobre el caso no es bueno para los votos, ya que busca una revancha con Joe el próximo año. Hablaré de eso, lo haré, dijo. No me quitarán mis derechos de la primera enmienda. De otro lado, la representante Lauren Weber, republicana de Colorado, dijo que una investigación de juicio político de la Cámara sobre Joe debería ser una prioridad cuando se vuelva a reunir en septiembre. Al unirse a un medio, Weber argumentó que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había reunido suficiente evidencia para iniciar la investigación.
Primero explicó que el panel obtuvo evidencia de más de 20 millones en transacciones cuestionables dirigidas a la familia de Joe, así como testimonios de informantes del Servicio de Impuestos Internos. Weber también destacó el testimonio de Devon Archer, ex socio comercial de Hunter, ante el Comité de Supervisión en una declaración. Joe sigue diciendo que no tuvo nada que ver con esto, afirmó Weber. En mi opinión, este es un administrador comprometido que debe ser destituido. La congresista luego enfatizó que cuando la Cámara regrese de su receso de agosto el próximo mes, esto debe ser una prioridad. Es muy frustrante para mí que estemos de vuelta en casa y no hagamos nuestra debida diligencia para acusar a Joe por negocios en el extranjero que hemos visto en los FD 1023. 5 millones para un Joe y luego para otro, dijo Weber. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, sugirió a fines de julio que una vez que se completen las investigaciones de la Cámara, una indagatoria permitiría que el Congreso obtenga la información para poder saber la verdad. Si bien McCarthy le dijo a un medio que aún no creía que existieran pruebas incriminatorias, prometió que el liderazgo republicano de la Cámara Baja seguirá esto hasta el final. Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, acusó esta semana a McCarthy de no decir la verdad para apaciguar a los miembros de extrema derecha de su conferencia. El presidente McCarthy ha decidido que la verdad no debe interponerse en sus incansables esfuerzos y de los republicanos de la Cámara para difamar al presidente, dijo Sams. Para difamar a Joe, dijo Sams. Está priorizando su propia agenda política de extrema derecha a expensas de centrarse en lo que realmente le importa al pueblo estadounidense, dijo.